Le voy a contar una pequeña historia antes de empezar. Hace muchos años yo trabajé como director ejecutivo de una institución autónoma en el país donde nací. Yo soy de Costa Rica. Aunque Cristo ya me salvó, pero soy de Costa Rica, ¿verdad? Como estaba en el gobierno, era de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, ¿verdad? Yo era el director ejecutivo de esa comisión. Y yo me acuerdo que tenía que ir a hablar con el ministro de Salud para algo de los indígenas. No me acuerdo exactamente si eran vacunas, no me acuerdo qué era. Pero estaba yo en una emergencia porque iba de viaje y no lo encontrábamos. Lo llamaba por teléfono, no contestaba. Entonces yo le pregunté al mero mero, ¿cómo puedo encontrar a don Herman Weinstock? Se llamaba Herman Weinstock, señor ese. ¿Sabe qué? Él es judío. Yo sé dónde lo encuentra. Si lo quieres encontrar, vaya a la sinagoga. ¿Verdad? Y yo recuerdo que era tanta la emergencia que tenía que me fui para la sinagoga. Me dijeron que me tenía que poner una cosita aquí. Y usted sabe que ahí usan el talit y el kipá. Hay que ponerse el kipacito aquí, ¿verdad? Para poder llegar ahí, ¿verdad? Y yo aprendí algo ese día que se lo voy a compartir ahora. Yo miré cómo bendecían a la gente. Es interesante. Yo miré cómo los bendecían. En el momento de la bendición se paró un señor y les dio la bendición arónica. Y desde que la oí, no se me olvidó. Porque después me fui y apunté. ¿Qué quiere decir eso? Y él comenzó y lo hizo cantado, más o menos así, cantado, aunque yo no soy muy buen cantor, ¿verdad? Pero aquí el cantor es Alex, yo no soy cantor, ¿verdad? Pero más o menos lo decía con una voz bien grave, así. Entonces se levantó y levantó sus manos con su cosa, su talit, kipá y todo eso puesto, ¿verdad? Pero me impresionó que tenían como un altarcito, algo que echaba humo, como un incensario. Y para bendecirlos les dijo así: Yevarajeja Donai Veish Mereja. Parecía como gregoriano, ¿verdad? Yaer Donai Panaveleja Viejuneja. Yo me acuerdo todavía. Y Sadonai Panaveleja Vellase Leja Shalom. Se me salían las lágrimas cuando yo oí eso. Me pegó. ¿Por qué razón? No lo entiendo. Pero aquella cosa me caló en mi corazón. Eso se llama la bendición arónica. Eso es lo que quiere decir, lo va a encontrar usted en el libro de Números, en el capítulo 6, en el verso 22 dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: hablad a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y te dé shalom, paz. Así invocarás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a recoger la ofrenda entonces. Vamos a entender un poquito la importancia de honrar al Dios que nos cubre, al Dios que nos bendice. Y quisiera bendecirlos así al final, esta bendición tan especial.
recoja su... Piense. Diga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé shalom. Recibe de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. Quisiera ahora que abrieran sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5, suplicándoles a ustedes, por favor, si son visitas, quiero decirle a todos las personas que nos visitan, si usted trae a alguna persona con alguna enfermedad causada por espíritu, si usted ve que hay una necesidad espiritual, cuando llegue a la departamento de bienvenida donde lo reciben, dígales: traigo esta necesidad, o esta persona que traigo tiene esta necesidad, para poder atenderlo, ¿verdad? Ese es nuestro ministerio, es eso, ¿verdad? Bien, si usted quiere puede ponerse de pie en el libro de Génesis capítulo 5. ¿Sí? Génesis capítulo 5. Dice el verso 21: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te hemos entregado estas ofrendas, estos diezmos, este sacrificio, Señor, para honrar tu nombre, para reconocer que tú eres Dios sobre nosotros. Ahora te pedimos también que recibas la alabanza, la adoración, Señor, que sea grato, que sea un perfume grato delante de ti, Señor. Que me des la gracia para poder compartir
Lo que está en tu corazón en esta hora, Señor, lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, por Él. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué bueno de verlos. Y de caminar con Dios, tengo que decirle que nuestro ministerio, obra de Orange, y quiero pedirle también a los pastores que están con nosotros desparramados por América Latina, allá por Perú, un saludo a los peruanos también, hermanos del Perú, hermanos de Colombia. Hemos aprendido a amar Colombia de una manera especial, ¿verdad? A los hermanos que están en América Central, desde Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, los hermanos que están en México. No menciono las iglesias porque se me puede olvidar alguna y no quiero ser injusto. Y también a los que están aquí en Estados Unidos. Algunas personas nos siguen allá en España y que hasta ellos también. Pero si usted está trabajando con obras de Orange, no nos confundamos de propósito de lo que le llaman la visión ministerial. La visión ministerial de nosotros es la liberación, es la sanidad, los milagros, la cuestión sobrenatural. Y en esto hemos desarrollado algún conocimiento y algunas experiencias, ¿verdad? Y aprendiendo del Señor Jesús, aprendiendo principalmente de la Escritura y el Señor Jesús, a veces nos encontramos con cosas que nos dejan perplejos. Eso de, ¿por qué el ayuno? ¿Por qué la receta que les da el Señor Jesús es el ayuno? ¿Por qué los mandó a ayunar? Sí, cuando estaba enfrentándose a un demonio. Estamos hablando de Marcos capítulo 9, verso 29. Ahí hay una situación en la que los discípulos se encuentran con un problema y Él les dice: vayan y ayunen, oren. ¿Por qué? Me pareció un poco escueto. ¿Sabe lo que es la palabra escueto, verdad? Muy ambiguo. O sea, lo puedes agarrar de una forma o lo puedes agarrar de otra. Cuando uno se pone a leer la palabra de Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza a entender cosas. ¿Por qué dice ayuno y oración? ¿Qué es lo que fluye en la mente de uno? Bueno, ¿qué clase de oración es esta? ¿Cómo debo orar y en qué dirección tengo que orar? Tengo que pedir ¿por qué? ¿Qué? No dice por qué. Yo no sé si ustedes se encontraron con eso, con ese pasaje. Ahí dice, esta clase, este género, no sale sino con ayuno o oración, dice el libro de Marcos. Marcos 9:29 dice con oración. Sí, pero ¿cuál oración? ¿No se preguntaba eso usted? No. Usted que le gusta la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué oración? ¿Qué clase de oración es esta? ¿De qué oración me está hablando? ¿Será que es que hay una oración para liberar? ¿Cuál es la oración de liberación? O sea, todas esas cosas fluyeron en mi mente cuando yo leí ese pasaje. Por eso digo, es tan general lo que dijo en esa porción de Marcos 9:29 que usted le puede agarrar por donde quiera, porque es muy general, muy ambiguo, muy escueto, digo yo, ¿verdad? Parece muy escueto, parece como muy generalísimo. Pero estoy dándome cuenta que hay una relación muy cercana, y usted lo puede apuntar, entre Marcos 9:29, donde habla de este género que no sale de ninguna manera, solamente con oración. Ese verso tiene relación con Lucas 10:17. Lucas 10:17 dice: los 70 regresaron con gozo. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor,
hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces Él les dice en el verso 19: mire que les he dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Hay una relación en esos dos versos. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación consiste es que en Lucas capítulo 10, yo creo que usted me está poniendo cuidado porque yo creo que le interesa, ¿verdad? Lucas capítulo 10, en el verso 17 al 19, está demostrando que ya los discípulos que son enviados tienen que tener una doctrina básica. Lo básico. ¿Cuál es lo básico? Lo básico son dos doctrinas. Está apuntando, sí. Las dos doctrinas básicas están ahí en Lucas 10 del 17 al 19. Las dos doctrinas básicas de liberación son la doctrina de los nombres y la doctrina de la autoridad. Porque ellos dicen: los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces eso implica que ya les había explicado qué es el asunto de los nombres. Y eso ya se lo he dicho a usted. También les dice Él: mire que les he dado autoridad. Y autoridad viene por doctrina también. Porque en Marcos capítulo 1 dice que se admiraban de su doctrina, porque era una doctrina con autoridad. Dice: ¿qué doctrina nueva es esta con autoridad? Entonces quiere decir que la autoridad viene por una enseñanza. Es un espíritu, pero ese espíritu de autoridad viene por una enseñanza. ¿Y qué pasa cuando uno se pone a liberar y no hay esa enseñanza? ¿Qué pasa cuando te atreves a decir en el nombre de Jesús y no tienes idea de lo que estás manejando? Ahí es donde veo la relación que hay. Primero, que ya el Señor les había enseñado a sus discípulos el misterio, o qué le voy a decir, la doctrina, la enseñanza que hay en los nombres, para que ellos llegaran en el nombre de Jesús. Segundo, les dio autoridad. Y autoridad, dice el Marcos 1, es doctrina. Ya esas dos doctrinas se las sabían. Pero entonces con esas dos doctrinas viene lo que corresponde a Marcos 9:29. Con esa nueva doctrina ellos van a Marcos 9:29, y en Marcos 9:29 eso no les funciona. Ya eso lo hemos dicho, ¿verdad? Marcos 9:29 se encuentran con un demonio que no sale en el nombre de Jesús. Yo lo estoy preparando porque algún día le va a pasar a usted, y que usted no entre en perplejidad y usted no entre en confusión. Hay demonios que no salen con nada. Quiere decir que no salen ni con el nombre ni con la autoridad que les dieron. Hay nombres que necesitan de más. Y es donde quiero entrar con ustedes en Marcos 9:29. Ahí dice que cuando quedaron solos, ellos le preguntan al Señor: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar este demonio? Eso es lo que le preguntan ellos a Él. Marcos 9:29 dice, verso 28: cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Si ya usted nos dio la doctrina del nombre, le dijimos al demonio en el nombre de Jesús y no salió. Ejercimos la autoridad que usted nos dio y no salió. Entonces dice el verso 29: y Él les dijo: esta clase, este género de demonio, con nada puede salir. Yo creo que hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Estamos claros en el entender esto. Pero de esto se desprenden algunas cosas. Este verso 29 de Marcos 9 me enseña que hay niveles de autoridad. Eso es lo que se desprende de este verso, que hay niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 10, del verso 17 al 19, ese fue un nivel de autoridad que funciona con el nombre y con la autoridad, pero no funciona aquí, porque es otro nivel, porque es otro tipo de autoridad lo que se necesita. Ya no es nada más decir en el nombre. En el nombre es lo básico. Decir en el nombre de Jesús es
por donde se principia, eso lo puede hacer todo el mundo. Ese nivel no requiere de consagración, no requiere de ayuno, no requiere de oración. Ese nivel, digo, el demonio que sale cuando usted le dice, fuera en el nombre de Jesús. Ese nivel es el que no requiere de que usted sea una persona consagrada. Este es el nivel que utilizan los exorcistas. Hay dos tipos de exorcistas, usted lo sabe, se lo explicamos ayer en la enseñanza. Hay dos niveles de exorcistas. Uno que yo le llamo el exorcista independiente y otro que se llama el exorcista ambulante. ¿Están aprendiendo, verdad? Acuérdese que la palabra exorcismo viene de la palabra griega conjuro. Cuando Caifás le dice a Jesús, yo te conjuro. La palabra conjuro significa exorquizo. De ahí viene exorcismo. Conjurar es hacer un exorcismo. ¿Y qué es conjurar? Usar una fórmula. Cuando se usa una fórmula mágica, descomponte pirinola y ya está. ¿Cómo se llama? Ábrete sésamo. Esa es una fórmula. Cuando uno dice abracadabra, pata de cabra, esas son fórmulas. Y ustedes se ríen del abracadabra, pero ustedes no saben que eso no es jugando. Ese es cabalístico, es en hebreo. Eso de abracadabra es hebreo. Esa es una forma como ellos exorcizaban. Invocaban un nombre y le decían eso. Esos son fórmulas. Y muchos de ustedes, por el amor de Dios, hermanos que me están ayudando en liberación, paren de usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Para todo, en el nombre de Jesús. Hasta para comer, en el nombre de Jesús. Para todo, en el nombre. Es que están jugando. Están bromeando. Se dan bromas en el nombre de Jesús. Qué tremendo. Hasta luego hemos agarrado un juguete. No tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, dele aplauso al Señor. Que el aplauso sea para el Señor. Para el Señor. ¿Cuántas veces no ha dicho usted en el nombre de Jesús por tonterías? Porque se acostumbró. Para usted eso es una fórmula mágica. Cuando tiene cualquier dificultad en el tráfico, en el nombre de Jesús. Cuando tiene una dificultad usted porque no le salió algo bien, en el nombre de Jesús. Porque para usted es una fórmula mágica. Eso se llama conjuro. Para mucha gente son conjuros, son exorcistas. No tienen la doctrina. Están usando algo sin doctrina. Están usando algo sin autoridad. Pero este nivel de demonio es el nivel de las huestes espirituales de maldad. Son los pequeños demonios. Son los pequeños soldaditos de Satanás que solo con un estornudo salen, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y salen los demonios. Usted dice, mira, se siente cañón usted porque salió el demonio. Si supiera que eso es nada, cualquiera puede echar demonios así. Cualquiera puede hacerlo. Le digo, hay exorcistas, y quiero decírselo porque yo sé que en los últimos días, parte del engaño que va a llegar a la iglesia es que la iglesia va a estar invadida de exorcistas que hacen señales, prodigios, milagros, que profetizan en el nombre del Señor, que sanan a la gente, que hacen señales y prodigios. Ahí lo dice, vendrán falsos cristos. ¿Quiénes son los falsos cristos que dice el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo? Porque vendrán falsos cristos, falsos ungidos. Que yo estoy ungido. ¿Pero de quién? ¿Quiénes son esos falsos cristos? Los exorcistas. Los que usan el nombre de Jesús para todo y no tienen ni la doctrina para hacerlo, ni la autoridad del Señor. Además, esos exorcistas, usted los va a encontrar en el libro de Marcos también, capítulo 9, ahí están precisamente en el capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 38.
Dice el verso 38. ¿Está conmigo? Sí, ¿está leyendo? ¿Aló? Dice, Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Quiere decir que echaban en el nombre de él. Y ellos decían: lo vimos, fíjese que allá andábamos echando demonios. Nos fuimos para Los Ángeles a echar demonios. Y fíjese que allá nos encontramos otros que no nos seguían. No venían a tu enseñanza, no vinieron a oír tu doctrina, no son tus discípulos, pero echaban demonios en tu nombre. Esos son exorcistas. Y yo les digo independientes porque no siguen a nadie. Esa gente no sigue a nadie, no le hace caso a nadie, no creen en la autoridad, no creen en los pastores, no creen en las coberturas. Esa gente son independientes. Se gobiernan solos, hacen lo que les da la gana a ellos. Y ahí andan. Pero recuérdese que a esos es los que un día, el día del Señor, van a llegar diciéndole a Jesús: Señor, Señor, echábamos demonios en tu nombre. Señor, profetizábamos en tu nombre. Y Él les va a contestar: a ustedes yo no los conozco, ustedes nunca estuvieron en mi enseñanza, ustedes no son parte de mi enseñanza. Ustedes son independientes, a ustedes yo nunca los conozco, yo no los vi nunca. Ustedes no son parte de mi rebaño, no los conozco. Y les dijo: hacedores de iniquidad. Mire, a los exorcistas son hacedores de iniquidad, porque yo no sé si algunos no lo saben. Tal vez hay algunos que por ignorancia han caído en brujería, porque eso es brujería. Mire qué tremendo es eso. El estar exorcizando. ¿Cuál es la diferencia entre el exorcismo y la liberación? Que la liberación es hecha por el Espíritu de Dios, y el exorcismo es en cualquier otro nombre y en cualquier otro método que no sea el que enseña el Señor Jesús. Eso es un exorcismo. ¿Sí me están entendiendo? Pero ahí se ve que hay niveles de autoridad, porque la autoridad que tenían para echar en Lucas capítulo 10 no funcionó. En el libro de Marcos capítulo 9 no les funcionó. En Marcos 9:29 no les funcionó. Y entonces vienen ellos perplejos y le dicen: ¿por qué no pudimos? Y entonces yo me imagino, ahí no dice, la Biblia no dice todo, no ve que si pusiera todo lo que el Señor hizo, no cabría en todos los libros del mundo. Nada más dice que Él les dijo: esta clase no sale sino con ayuno. Pero ¿qué hay de todo eso, de la oración, del ayuno? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hasta ahí es la introducción del día de hoy. ¿Qué hay? ¿Por qué mandó? Sí, obviamente era para subirlos a otro nivel de autoridad. Era obvio que era para eso, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace esa oración? ¿Cómo se hace ese ayuno? Y fíjese que quiero trabajar con usted un poquito hoy en ese sentido, en el sentido de que hay autoridades que se reciben o que se pueden ejercitar por poner en práctica una doctrina del reino, como la del nombre. Pero lo que me queda clarísimo es que no es el único nivel de poder ni de autoridad. Hay más. Y cuando yo veo el ayuno y la oración, le cuento que me quedé al principio, por muchos años, me quedé cuestionándome yo mismo: ¿qué logro con eso? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque parece como que no lo dice, la recomienda, pero no me dice cómo, ni me dice el propósito. Yo quiero decirle a usted hoy, fíjese que lo que estamos compartiendo con ustedes en cuanto a esta enseñanza
No es porque la oración en sí misma tenga algo. No es porque el ayuno en sí mismo sirva para algo. Es que esos son como la puerta de entrada, esos son como el camino que se debe recorrer para llegar a algo. Se logra algo con eso. Fíjese que no es la oración en sí ni el ayuno en sí, es lo que se logra haciéndolo correctamente. Es lo que se logra. ¿Qué es lo que busca? Fíjese que todo lo que busca el ayuno y la oración es la comunión con Dios. Hemos hablado de eso. La comunión. ¿Qué hay en la comunión? Es más, la comunión fue la última doctrina que Jesús enseñó. Antes de ser crucificado, antes de ser entregado, les enseñó la doctrina de la comunión. Haréis esto en memoria de mí. Y les dejó la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La comunión. ¿Qué es lo que hay en la comunión? Eso quiero decirle a ustedes. Los vuelvo a ver, los bendigo de todo corazón. De veras quiero que el Señor levante su rostro sobre usted y lo bendiga. Pero mucho va a depender de que usted entienda lo que le estoy diciendo. Cuando vemos el asunto de la comunión, cuando yo lo analizo, cuando yo lo veo, me hace recordar el misterio de la transformación. Hemos hablado antes del misterio de la transformación, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta. Dice que hay un misterio que se llama el misterio de la transformación. Dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, porque se van a levantar con un cuerpo nuevo, transformado. Por eso cuando la gente se pone a llorar en el ataúd por la mamá o por el papá o por un ser amado, no han entendido la doctrina. Esa no es la persona. Ese solo era el estuche donde se manifestaba, pero ahí ya no está la persona ya está en otro lado. Le están dando besos a algo que no, ya eso va para la basura. Perdón que no los quiero ofender, ¿verdad? Eso va para la basura, no sirve, se llama cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La verdadera persona, y le hablan al cadáver, ¿verdad? Le hablan al cadáver como que fuera la persona, ¿verdad? Porque no han entendido, la persona ya no está ahí. Eso que está ahí es el desecho, y eso que está ahí fue lo que usó, el traje, el saco que usó para manifestarse. Pero cuando se levante, se va a levantar con otro cuerpo distinto, porque carne y sangre no pueden heredar. No se van a levantar igual. Es más, los que estemos vivos o los que estén vivos, que no se hayan muerto en el momento que venga el Señor, dice que van a ser arrebatados, pero en ese arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo va a cambiar, porque no podemos llegar con esto. ¿Ok? No, bueno, denle un aplauso al Señor, amén, si lo entendió, amén. Amén. Y mire qué interesante cuando nos empezamos a dar cuenta de ese misterio de la transformación. Es un cambio de materia. Dice transforma. Quiere decir que va a haber un cambio, no solamente de forma, va a ser un cambio material en el cuerpo. No va a ser esta misma constitución de carne que tenemos, no puede. Va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo de luz como el del Señor Jesús, que viajaba a velocidad de pensamiento. Donde Él quería estar, ahí estaba en ese momento. No había pared que lo pudiera detener. Por eso están ellos orando y de pronto aparece en el centro del Señor. ¿Cómo llegó? Se les aparece. ¿Cómo llegó? Con un cuerpo transformado. Y yo le voy a decir algo. Yo quiero que usted me lo entienda hoy.
es que la comunión transforma. Es que la comunión provoca un cambio en uno. La comunión lo cambia a uno en todo sentido, para bien o para mal. ¿Por qué cree que la Biblia dice: bienaventurado el varón que no se sienta en la silla de los escarnecedores? Porque se vuelve escarnecedor. Porque si se sienta y hace comunión con los chismosos, con los calumniadores, con los que andan dividiendo iglesias, él se va a volver igual. La persona que se siente en la silla de un blasfemo, por ejemplo, de una persona que maldice a Dios, de una persona que maldice a Jehová, el que te bendice y te guarda, él lo maldice, esa persona va a terminar igual. Por eso dice: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Comunión, está hablando de comunión. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué se junta la luz con las tinieblas si no tienen nada en común? ¿Por qué? Porque la comunión lo cambia a uno. Si usted se junta con las tinieblas, va a terminar tinieblas. ¿No dice el mundo que el que con lobos anda, a aullar aprende? ¿No dice el dicho del mundo que esos son coyotes de la misma ladera? ¿No dice? ¿Por qué? Porque si usted anda con coyotes, se va a transformar en un coyote. Después va a andar pasando pollos. Si usted anda con lobos, se va a volver un lobo, porque anda en comunión con los lobos. La comunión cambia, la comunión transforma. Usted se convierte en la misma naturaleza de aquel con el que usted tiene comunión. Es un misterio. Y es un misterio de transformación, porque lo transforma a uno. Mire qué tremendo. Yo le acabo de confesar a usted que yo nací en Costa Rica. Tengo 35 años de vivir en Estados Unidos. Y recuerdo que como era mojarrita al principio, los primeros 8 años, no podía ir a Costa Rica. Se murió mi padre y no pude ir a verlo, porque si iba no podía regresar. Tuve 8 años. Ahí conocí al hermano Otto René Azurdia y me metí en los ministerios Llamada Final. Tuvimos una gran participación en el ministerio, le ayudaba yo ahí en el presbiterio. Y ahí había en ese tiempo mucho guatemalteco, por supuesto ya perdonados por Dios. Había mucho guatemalteco. Ahí empecé a oír la CIA, el cuchillo. Ahí sí pues, ahí empecé a oír, hermano. Y como yo quería aprender la doctrina, y yo estaba ya en asociación, ya yo estaba en comunión con los ministerios Llamada Final de Guatemala, perdón, el hermano Otto, ¿verdad? Es que tiene un acentazo, ¿verdad? Hermano, y yo sin darme cuenta le fui agarrando el acento sin querer. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Me ha pasado 2 experiencias. He llegado después de 8 años al país donde yo nací. Y fíjese que los agentes de inmigración me empezaron a cuestionar, que empezaron a ver mi pasaporte. Fíjense que allá en Costa Rica hay un teatro que se llama el Teatro Nacional. Los costarricenses entran de gratis a ese teatro. Y ahí voy entrando yo para enseñarle a mis hijos qué bonito era el teatro y toda esa cosa. Voy entrando y me paran. Usted tiene que pagar, porque usted es extranjero. ¿Cómo soy extranjero? ¿Usted no es de Guatemala? ¿Cómo? Me dijeron que era de Guatemala por culpa del hermano Otto. Usted es de Guatemala. Yo no soy de Guatemala, usted es chapín. Le digo, ¿cómo que yo soy chapín? Ni pues, ¿ves? Dice, ¿ves? ¿Se da cuenta? Me agarró por hablar del chapín. Pues me voy a sentar en aquella silla. Le digo, ¿cómo? Usted es chapín. Tuve que sacar la cédula de identidad y mostrársela. Se quedó viéndola y todavía la miró a ver si no era falsa. Colombia. Nos fuimos al retiro de pastores en Colombia. Y los hermanos se me acercan y me dicen, usted es mexicano, ¿verdad?
México, órale, ¿por qué? ¿Ah? Qué tremendo. Mande. Y ¿por qué? Por la comunión que tengo con los mexicanos. Hermano, hasta ya no sé comer sin chile. De verdad. La hermana que nos ayuda ahí, a veces se le va la onda y yo me quedo, digo, qué raro que ahora ya, si no le pone la salsita verde, ya no me sabe igual. ¿Pero qué es? Tanto mexicano que hay en la iglesia. Qué tremendo. La comunión lo cambia a uno. La comunión lo transforma a uno. Denle aplauso al Señor, amén. Óigame lo que le digo, pero no lo agarre en balde. Ande con chismosos y usted se va a volver chismoso. Ande con malpensados y usted se va a volver malpensado. Ande con gente vulgar y usted se va a volver vulgar. Ese es el misterio de la comunión, que lo transforma a uno, que lo cambia a uno. La comunión lo cambia a uno. Es más, siempre pienso en el misterio de Enoc. Lo leímos al principio. Dice que Enoc caminó con Dios 300 años. ¿Sabes lo que es caminar con Dios 300 años? Si me pongo a pensar en Moisés, me pongo a pensar en la comunión que tenía Moisés con el Señor cuando le dijo: reúnete conmigo y yo te hablaré de en medio de los dos querubines. Cuando se sentaba en el tabernáculo Moisés a hablar con Dios, pero después salía. No, caminó 300 años con Dios. ¿Qué le quiero decir? Que cuando Moisés salía, salía glorioso. Cuando Moisés salía, la gloria del Señor se le trasladaba de Dios a la Moisés por medio de las palabras. Denle un aplauso fuerte al Señor. Éxodo 34, 29, léalo en su casa, apúntelo. Éxodo 34, 29 dice que el rostro de Moisés estaba impregnado de la gloria de Dios por haber hablado con Dios. Imagínense Enoc caminando 300 años hablando con Dios. Usted sabe que Dios es Ayin Sof. No tiene principio, no tiene fin, no es creado. Nadie lo puede deshacer porque no fue hecho. Ayin Sof. Y resulta, qué característica, que Enoc, caminando 300 años con Dios, dice que Enoc desapareció. Enoc dejó de ser. Enoc se hizo Ayin. Por haber andado con Dios dejó de ser Enoc. Y yo les lo voy a decir así: se hizo Dios. Dios lo absorbió. Ahí termina la comunión. En la absorción del otro. ¿Qué es lo que te está absorbiendo a ti? ¿Qué es lo que te está jalando? ¿En qué te estás convirtiendo tú? Eso depende de con quién tienes comunión. 300 años con Dios. Es más, quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 10. Por favor, Juan capítulo 10. Quiero que lo busque. Quiero que lo lea conmigo. Amén significa: ya lo encontré, pastor. ¿Ya lo encontró? Y mire qué tremendo. Déjame encontrarlo porque yo estoy en Lucas en lugar de estar en Juan. Es que quiero leerlo con usted y quiero leerlo textual. Dice aquí, por favor,
Dice el verso 31, comencemos. Es el 35, pero para entender el contexto, dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mire qué tremendo. Jesús les dijo: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque yo dije, soy el Hijo de Dios. Pero vio el verso 35. Aló, ¿está despierto? Sí. Hello, ¿sí me está entendiendo? Dice el verso 35 que a aquellos a quienes le vino la palabra de Dios los llamó. ¿Cómo los llamó? ¿A quienes les llamó dioses? ¿A quienes vino la palabra? O sea que es la palabra la que lo cambia a uno, es la palabra la que lo transforma a uno. Son las conversaciones lo que lo cambia a uno. Las conversaciones con Dios son los que van cambiando nuestra naturaleza por haber hablado con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Por eso cuando tú hablas con el chismoso, tú te vas a volver chismoso. Cuando tú empiezas a tener comunión con el calumniador, por las palabras del calumniador, esa naturaleza de calumnia se va a meter en usted. Por eso dice ahí que es la palabra la que lo cambia y lo transforma a uno en Dios. Porque a aquellos a quienes vino la palabra les llamó dioses. Pero dice a quienes vino la palabra, a los que Dios le habla de verdad. ¿Y dónde le va a hablar? En la comunión. ¿Sabe lo que busca el ayuno? Comunión. ¿Sabe lo que busca la oración? Comunión. ¿Sabe lo que busca la oración? Que usted hable con Dios. Oración son palabras. Lo que busca la oración es que tú le hables a Dios y que Dios te hable a ti. Pero a los que vino la palabra, a eso les llama dioses. La palabra lo transforma. Con razón se fue Enoc. Fue transformado. Enoc fue cambiado. Andar 300 años hablando con Dios. Imagínense 300 años de oír a Dios. 300 años de escuchar su palabra. 300 años de oírlo. Y aquellas palabras, dice, si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios les llamó dioses, los transformó de simples hombres mortales en dioses, solo porque vino la palabra. Por eso cuando Moisés salía de las entrevistas con Dios, salía glorioso, porque Dios le había hablado. ¿Sí me está entendiendo usted? ¿Sabe lo que es el ayuno? ¿Sabe qué es lo que busca el ayuno? Fíjese que es ayuno y oración juntos. No es ayuno por un lado y oración por otro lado. No. Es que cuando tú ayunas estés orando. Y hay veces usted puede estar orando sin estar ayunando. Pero Él está recomendando oración y ayuno. ¿Qué es eso? Ya Jesús nos enseñó. Por favor, ¿se quiere volver usted un exorcista o un liberador de parte de Dios? El tremendo problema con la iglesia, tremendo problema con la mayoría de ustedes, amados hermanos, es que no buscan la comunión con Dios. Ustedes solo son salvos. Ustedes no son gente de consagración. El ayuno es consagración. ¿Qué es? Apartarse para Dios. La oración es consagración. Buscar hablar con Dios. Mire, dijo Jesús, ya se lo enseñé a usted, que cuando vas a orar, no trabajes. Que cuando vas a orar, no veas televisión. Que cuando vas a orar, no oigas música. A mí me gustaría oír
el radio de su carro. Quisiera saber qué es lo que oye. Quisiera hacerlo consciente a usted de qué es lo que usted está oyendo. Porque yo antes oía, oye traicionera, aunque yo me muera. El espíritu de la traicionera. Eso es lo que oía antes. Mami, el negro está rabioso, decíselo a mi papá. Eso es lo que yo oía antes. De verdad. Y anda uno en el carro, mami, el negro está en el carro. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Sabe lo que le quiero decir con eso? Desgraciadamente, la predicación de la gracia ha desgraciado a la iglesia. La gente que predica la gracia lo que ha hecho es predicar el libertinaje evangélico. Nadie se quiere consagrar. Oh, eso es de religiosos. Es más, a mí me van a decir religioso. Yo sé que me van a decir religioso, lo sé. Legalista. Eso es lo que me van a decir. Pero yo quiero que usted entienda, que usted haga una diferencia, que usted comprenda cuál es el problema que hay en la iglesia. La iglesia no se sabe consagrar, no busca la consagración. Hablar de consagración, yo quiero oír un mensaje de consagración. Yo quisiera oír un mensaje de consagración. De apártese para Dios. ¿Qué es el ayuno? Mire, dice Jesús, cuando vas a ayunar, no vayas al cine. Cuando vas a ayunar, no converses con nadie. Dice, ¿por qué cree que dice ahí, métete en tu aposento? Consagración. Eso es meterse en el aposento, en la intimidad de un aposento. ¿Qué es? Vas a hablar solo conmigo. Por eso les decía el otro día, lo primero que te va a quitar Dios, si realmente vas a orar en serio como se debe orar, lo primero que le va a quitar es el teléfono. Porque ese teléfono, ahí está la conexión con el mundo. Todo lo quiere saber. Ahí está el teléfono. Si yo me metí en el cuarto con el teléfono, ese día apague el teléfono. Usted sabe lo que es Marianas Trench. Usted sabe lo que es el foso de las Marianas. No sabe lo que es. Es el lugar más hondo y profundo que hay en la tierra. El agua parece gelatina de la tremenda presión que la gravedad ejerce sobre el agua, y entonces para bajar ahí cuesta. Ahí tiene que tirar el teléfono. En Marianas Trench. Ahí hay que quitarle el teléfono, hermano. Y usted tiene que tomar la decisión. Este va a ser el día de oración. Este día no voy a estar para nadie. No atiendo llamadas. No me llame la que me llama siempre. No me llame la gente que... ¡No! ¡Fuera! Eso se llama consagración. Lo que quiere Dios es consagración. Ese día dedíqueselo a hablar conmigo. No ande manejando. No, ahí pone el radio. La K-Love, ahí la pone. Ahí está oyendo, hermano, música del mundo. Ahí anda oyendo al Bad Bunny. ¡Qué tremendo! Eso se llama consagración. La oración debería ser tiempo de consagración, tiempo para hablar con Dios, tiempo para que Dios me hable, tiempo para que Dios me dé su palabra y a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, amén, al Señor. Y el ayuno. Ya no nos andemos con alcahueterías. De que el ayuno con verduras, de que el ayuno con Daniel, el ayuno, eso son puras alcahueterías. Ayuno dice que el Señor nos enseñó que es que no comer nada. Puede tomar agua, los líquidos sí, cerveza no. No, y a mí yo sufro con el café, pero tengo que decir ese día, espíritu de café. Nada que me guste, agua pura.
y no comer, porque dice que Jesús no comió nada en 40 días y 40 noches. ¿De veras quieres meterte con Dios? ¿De veras quieres hacer una diferencia? Eso es lo que pasa con el cristianismo de hoy. Es un cristianismo de gente salva nada más. Es una iglesia llena de cristianos salvos, pero no de cristianos en consagración. Por eso es que el cristianismo de salvos tiene tremendos problemas para tener victorias. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con aquel que le da la victoria. Ese es el problema del cristianismo. Es un cristianismo pasado por agua, flojo, sin consagración, sin búsqueda, sin oración, sin ayuno. Y cuando uno habla de consagración, cuando uno habla de ayuno, cuando uno habla de oración, legalista, ese arriero. Y por eso la iglesia está como está. Mire, yo tuve un maestro que me dijo a mí: Andy, si estos asuntos no es por mucho ayunar, esto no es por mucho orar, no por madrugar, amanece más temprano. No. Esto es que Dios le dé la gana y le dé a uno la gracia y ya estuvo. ¿Qué me estaba enseñando? No te consagres nunca. Y eso es lo que ha oído toda la iglesia, esa predicación de la gracia. No te consagres, no ores. Eso solo los legalistas, eso solo los religiosos lo hacen. Esto no depende del ayuno, esto no depende de la oración. Entonces, si eso no depende del ayuno y si eso no depende de la oración, ¿por qué lo recomendó el Señor Jesús? ¿Acaso saben más ellos que el Señor Jesús? Yo quiero que usted sea poderoso. Por eso les dijo, ese demonio no va a salir así nomás. Es que lo que ustedes aprendieron a echar en el nombre, ustedes lo que aprendieron, esa autoridad de echar en el nombre, eso lo hace cualquiera. Los exorcistas lo hacen. Ahí estaban unos hijos de un tal Ezeba, exorcistas ambulantes. Ese es el otro grupo, los exorcistas ambulantes. Esos son los que hacen mezcolanzas de doctrinas, porque tenían un maestro que se llamaba Ezeba, que era sacerdote de los judíos. Ese sí decía abracadabra, patas de cabra. Ese es el que usaba ese tipo de cosas. Y como ellos vienen acostumbrados a usar la fórmula de conjuros, agarraron el nombre de Jesús, a quien habían oído a Pablo hablar de Jesús, y quisieron repetir nada más que la fórmula no les funcionó. ¿Por qué? Porque se toparon con un género. Se tomaron con un demonio que era de otro género. Se toparon con uno que requería de una autoridad mayor que la de los nombres. Y ahí les salió la venada careta. Los agarró, dice, pudo más que ellos, los revolcó, los desnudó. Y a mí me da no sé qué, porque cuando dice que salieron desnudos, parece que los violaron. Qué avergonzada les pegaron. Y ese es el destino del que no busca la comunión con Dios. Ese va a ser el resultado de aquel que no le gusta ni ayunar, que no le gusta orar, que solo excusa, pero sí le gusta andar diciendo en el nombre de Jesús. Y eso es la mayoría, son así. ¿Cada cuánto oras? Pero en serio, estoy hablando de oración de que te metas en tu aposento. Estoy hablando de la oración en secreto, porque tu Padre es el que ve en secreto. Habla del secreto. Fíjese que la oración lo que quiere es que usted entre en el secreto. El catar de Dios. Cuando usted entra en el secreto, ahí es donde Él le habla. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador. Él es galardonador de los que le buscan. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te va a dar recompensa. Denle un aplauso fuerte al Señor, amén. ¿Y cuál es la recompensa? Porque dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, just lock it up, póngale seguro,
que no entre nadie, que no te estorbe nadie, que no entren ni llamadas, que no entre distracción. Cierra la puerta y vuélvete al secreto del Señor, ahí donde no te ve nadie. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cuál va a ser la recompensa? Su palabra. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Y a los que les vino la palabra de Dios, les llamó dioses por la palabra que vino. Esa es la recompensa. A ese nivel no ha llegado la iglesia. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Ese es el nivel de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no estoy diciendo que está mal, porque yo lo hago, pero ese apenas es el comienzo. Pero hay niveles. Ese demonio de pobreza, mire, si ese demonio de pobreza, de ruina, de fracaso matrimonial, que pesa sobre muchos de ustedes, viene saltando de generación en generación, ese demonio es poderoso. Ese demonio no va a salir con solo que te digas en el nombre de Jesús, abracadabra, pata. No. Mucha gente se están arruinados, pagando las consecuencias de andar toreando a los demonios. Mire lo que le pasó a los hijos de Seba. Ahí está la prueba bíblica. Eso le puede pasar a cualquiera que anda de exorcista. Mírenlos cómo quedan, avergonzados, humillados, arruinados. Los agarró y les rompió la ropa y los dejó desnudos. Y yo no quiero que a usted le pase eso. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe por qué no tienen victorias? Si la promesa de Dios es que te quiere bendecir, y yo estoy con vosotros todos los días, y todo lo que yo le pido al Señor me lo concede. Todo lo que le pido al Señor me lo concede. ¿Y es que tremendo? Ve cómo es la cosa. Cuando yo estaba niño, bueno, ya no estaba tan niño, tenía más de 10 años, estaba joven, pero yo era sacristán, yo era el monaguillo y pasé a ser sacristán. Quería venir a estudiar y no había dinero, y no había dinero, y no había dinero. Mire cómo es Dios. Y mi papá me dijo: usted dejó de estudiar, ahora usted ve cómo lo resuelve. Porque él me tenía estudiando, yo no quise, pasé 4 años desperdiciados. Pero ahora me entró la conciencia, quiero ir a estudiar. Pero yo sabía que había un chino donde yo había vivido con él, ese tenía plata, pero yo no me atrevía a pedirle la plata yo. Pero ese chino era tan católico, que yo dije: si el cura se lo dice, el chino va a decir que sí. Aunque sea mala gana, pero va a decir que sí, porque se lo pidió el cura. Entonces me voy con el cura. Padre, fíjese que ya le conté la historia. Y le digo: yo quiero estudiar y no tengo dinero y todo. Y le iba a decir: dígale al chino, pero no me dejó hablar él. ¿De veras quieres estudiar? Y le digo: sí, yo quiero estudiar. Yo te voy a pagar los estudios. Yo me voy a encargar de que usted estudie. Solamente diga que quiere ser sacerdote católico. Mire, lo que me dio ese cura no me lo hubiera podido dar el chino ni nadie. Solo era Dios preparándome para ahora. Mire cómo trabaja el Señor, ¿ok? Ya, él, antes de que le pidas, ya Él conoce tus necesidades. Ok, lo único que Él está queriendo es que usted entre en intimidad. Que ya no sea ese cristiano de fuera en el nombre de Jesús. Nada más. Que ya dejes de ser exorcista. Que te metas. Por eso, qué bonito lo que aprendí ahí. Para mí es maravilloso. Hay niveles de autoridad y ese nivel es el básico, el más pequeño. Pero le dice el Señor Jesús: este otro demonio al que te estás enfrentando ahora, ese género requiere de un nivel superior de autoridad. Ese no te va a obedecer por el nombre. Hermanos, hay cosas que no les va a obedecer en el nombre. Porque lo dice Jesús. Aunque me diga blasfemo, Jesús dijo: este género con nada sale, solo con oración y ayuno.
Pero ese nivel solo se logra. No es el ayuno, no es la oración, es la comunión. Cuando Él te habla, poco a poco te va llenando de Él y te va llenando más de Él. Cuando Él te va dando palabras, su naturaleza, te la estás comiendo. Fíjese, vamos a celebrar la Santa Cena ahora. En el momento que usted muerde el pan y lo traga, usted está diciendo: estoy metiendo a Cristo en mí. Commune with me. Commune with me. Eso es lo que le está diciéndole a uno. Venga a orar es, venga a tener comunión conmigo. Mire, de veras, si usted quiere dejar de ser un cristiano exorcista, va a tener que agarrar esto en serio y convertirse en un cristiano de oración, en un cristiano que ayuna y sabe bien qué es el ayuno. No es el aguantar hambre. Ayuno, mucha gente es lo que hace es aguantar hambre. No tiene la enseñanza que usted está agarrando. El asunto del ayuno es un aislamiento total. Ayunan y se van al cine como yo lo hacía antes. Agarraba un día de ayuno, pero me iba tempranito, iba para el Spectrum tempranito y me iba a las movies. Pasaba todo el día viendo movies. Nada más que no comía. Yo pensaba que ayunar era aguantar hambre. Y es ayunar para estar con Dios, ayunar para hablar con Dios, ayunar para buscar de Dios. Ese es un tiempo de consagración. El ayuno es un tiempo de consagración. Te consagras a Él. Deja a la mujer, deja al marido, deja a los hijos, deja lo que tengas que dejar. Deja el teléfono, deja el televisor, deja a la Reina del Sur a un lado, deja a Pablo Lai del otro, deja todo y te vas a concentrar en Él ese día. Vas a meditar en Él, vas a leer su palabra, vas a orar, vas a hablar con Él, vas a buscar su rostro ese día. Eso es lo que vas a hacer. Y yo le voy a decir, una de las cosas que ayuda a esto es la mente. Lo que está en tu mente solamente es el reflejo de con quien tú tienes comunión. Si en tu mente hay pornografía, ¿qué comunión vas a tener con Dios? Si en tu mente solo estás pensando en el sexo. Hay gente que ven a una hermana y ya le están viendo las pompis, ya están viendo para allá. Porque eso es lo que tiene en la mente. ¿Y por qué tiene eso en la mente? Porque esa es la comunión que él tiene. La pornografía. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Fútbol? Fíjese que todo esto es un milagro. Estoy viendo el partido de la final, porque como vengo de Costa Rica, país futbolero, y está la final y se ponen los penales. El momento más emocionante. Y me siento a ver quién va a ganar. Voy a ver si Messi mete los. Ay, ojalá que no la riegue, ¿verdad? Ojalá que. Ok. Y cuando estoy así, oigo la vocecita que me dice: ¿te gusta más el fútbol que hablar conmigo? ¿Te interesan más los penales que una palabra mía? ¿Qué es más valioso en tu corazón? Y me lo dijo claro: ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ay, hermano, viera lo que es ponerlo a grabar y irme. Dije: Señor, no, tú eres lo más importante, Señor. Tú eres lo más importante, Dios mío. De verdad, nada se compara contigo, Señor. Perdón, Señor, es mi carne la que hace eso. Tú eres lo más importante. ¿Qué es lo más importante para usted? El radio de su carro me va a decir que es lo más importante para usted. El vocabulario suyo me va a decir que es lo más importante para usted. La música que te gusta me va a decir a mí qué es lo más importante para usted. ¿Quiere ser poderoso de veras?
quiere hablarle a los demonios. Es más, fíjese que cuando uno llega a esa comunión con Dios, dice la Biblia, amados, dice la palabra del Señor, que cuando Él se paraba y los demonios con solo verlo, con solo verlo, no les tenía que decir, te reprendo, solo verlo. ¿Sabe lo que va a pasar? Si usted se mete en ayuno, si usted se mete en oración, que con solo verlo a usted, el mundo espiritual va a reaccionar. Porque no lo están viendo a usted, están viendo la palabra que entró cuando Él le habló. Porque aquellos a quienes viene la palabra de Dios les llama dioses. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál es la enfermedad que tienes? ¿Estás enfermo? ¿Cáncer? ¿Diabetes? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene tu hijo? ¿Esquizofrenia? ¿Tiene epilepsia? Fíjese que va a llegar el día que si usted de veras se mete en un ayuno, buscando la comunión del Señor, buscando un tiempo de que le hable el Señor a usted. Por eso qué lindo cuando dice que Jehová te bendiga y te guarde. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dice, haga resplandecer su rostro. Por eso se llamaba el pan del rostro, porque cuando se sentaban a comer pan, el sacerdote miraba el rostro del Señor. Por eso esos sacerdotes eran súper poderosos, porque cuando Dios les hablaba en la comunión, a los que viene la palabra de Dios los transforma. A los que viene la palabra de Dios les llama dioses. No tendría ni que reprender la diabetes, no tendría ni que hablarle al cáncer. Con solo poner las manos se le quitó lo encorvada que estaba. En ningún momento le habló al demonio, en ningún momento le dijo, demonio, suéltalo. No, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y le puso las manos. Eso es todo. Le transfirió la naturaleza que había en él. Pero ese es el que habla con Dios. Ese es el que se dedica. Eso se llama consagración. ¿Sabe qué es la desgracia? Que ahora la iglesia moderna se burla de la consagración, se mofa de la consagración. El tiempo de buscar, de dedicarme solo a Él, de querer encontrar su rostro, de querer que me hable. Háblame, Señor. Y se lo dice en el carro. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Y diciéndole a Dios, háblame, Señor. ¿Qué es lo que está en tu mente? ¿Qué es lo que está en tus pensamientos? ¿En qué es lo que piensas todo el día? ¿En qué piensas todo el día? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En qué estás pensando tú? Oh, pero aquí viene y se enoja si no la pongo en la línea. Se enoja si no la reconozco de profeta. Se enoja si no pongo manos y lo unjo como jefe de liberadores. Se enoja. ¿Qué estás pensando? ¿En el sexo? ¿Cómo ves a las mujeres cuando las ves? Jovencita, ¿y usted? ¿Cómo miras a los muchachos? ¿Cómo los ves? ¿Ah?
como una presa que hay que cazar. Eso es lo que está en tu mente. Eso quiere decir que ¿con quién andas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te reúnes? ¿Con quiénes te reúnes? ¿Con quiénes hablas? Con razón la mente está en otra cosa. Pero se puede cambiar con ayuno y oración, buscando tiempo de consagración a Dios. Tal vez un día por ahí puede comenzar, tal vez un fin de semana. Comienzas el viernes, terminas el domingo, y después pues comenzar un ayuno. Ayunar, Señor, solamente para que me hables. Esa es la diferencia entre el cristiano salvo y el cristiano que tiene victorias. ¿Por qué no tienes victorias? ¿Por qué todo es fracaso tras fracaso? Al punto que has pensado irte de la iglesia, al punto que has pensado de irte al mundo, al punto que has perdido la fe. Pero es porque ya debe dejar de ser gracioso los de la gracia. No se necesita ayunar, no se necesita orar, eso es solo que Dios le dé a uno la gracia y se acabó. Y uno, cuando oye eso de su jefe, cuando oye eso de los grandotes, ¿qué piensa uno? Ay, pues por algo está grande, tiene que ser cierto. Seguro me he vuelto muy legalista. Seguro sí, tiene razón, esa gente muy religiosa. Hermano, y nos robaron la oportunidad. No entran ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Cómo quieres vivir tu cristianismo? ¿Cómo quieres vivir el evangelio? Un evangelio de salvos nada más, y ahí siempre en derrotas, en problemas, enfermedades, deudas, siempre pidiendo, siempre dependiendo, siempre endeudado, siempre enfermo. ¿Cómo quieres vivir el evangelio de Jesucristo? Aprende, porque Él les dijo, no, ese género no sale sino con oración y ayuno. Este necesita consagración. Y si queremos echar demonios en este ministerio, los profetas y los que me ayudan a echar demonios se tienen que volver gente de ayuno y de oración. Si no, perdóneme, aunque se enoje, no los voy a usar. No es que los ponga en peligro. Les va a pasar lo de los hijos de los Esceva, Esceva. Van a quedar avergonzados. No es que ya me he peleado yo con los demonios. ¿Usted no cree que nos han atacado los demonios por lo que hacemos? Usted sabe qué es lo que nos ha pasado en el ministerio. Pero aquí estamos. Estamos aquí solo porque el brazo del Señor ha estado con nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Le hago la invitación de parte de Dios. Le hago la invitación de parte de Dios. Commune with me. Commune with me. Between the wings of the cherubim. Commune with me. Vamos, iglesia, dígalo conmigo. Commune. Commune with me. Ten comunión conmigo. Commune with me. Ven a la comunión conmigo. Between Entre las alas de querubín. Between the wings of the cherubim. Ven a tener comunión. Commune with me. I'll meet you there. I'll meet you there. Yes, Lord. I'll meet you there. Between the wings of the cherubim. Commune with me.
Venga a la comunión con el Señor. Deja de creer esos errores doctrinales de que todo es solo por la gracia. Sí, la gracia puede ser que comprendas la necesidad que no comprenden los demás. A ti te da la gracia de entender, tener comunión con tu Señor. Y cuando Él te habla, en sus palabras viene su naturaleza, y a través del oído comes su palabra. A través del oído escuchas su palabra, y cada vez te vas a ir pareciendo más a tu Señor. Cada vez te vas a ir pareciendo más a aquel que te habla, a aquel que te da su palabra, que es el mismo que dijo que a los que les viene la palabra se transforman en dioses. Ahí dice: si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios les llamó dioses, y la escritura no se puede violar, dice. Aunque se escandalicen, la escritura no se puede violar. Aunque no estén de acuerdo, la escritura no se puede cambiar. Ahí dice que a los que vino la palabra de Dios les llamó dioses. Ahí está la debilidad de la iglesia. Practican la Santa Cena, pero no tienen comunión. Practican la Santa Cena, pero no oran. Practican la Santa Cena, pero no ayunan. Practican la Santa Cena, pero no tienen tiempo de consagrarse para Dios. ¿Quieres ser victorioso de veras? Porque esa es la diferencia entre una charlatanería y una iglesia seria. Yo le puedo decir lo que usted quiere oír. Yo le puedo decir que todos estamos en la gracia, haga lo que quiera, pero yo sé que no. Ese es un espíritu de error. Yo lo que vengo a usted es a invitarlo de parte de Dios. Hoy le quiero decir a usted, commune with me, commune with me, between the wings of the Caribbean. Commune with me. Levanta tus manos y dile: commune with me, commune with me. Acércate a Él diciéndolo: commune with me. Between the wings of the Caribbean. Commune with me. I'll meet you there. I'll meet you there. Ahí te veré, mi Dios. I'll meet you there. Entre las alas, between the wings of the Caribbean. Commune with los que están online y me han venido siguiendo, ya deberían de hacer la Santa Cena en sus hogares. Ya deberían haber aprendido a hacer la Santa Cena en sus casas para que nos acompañen cuando la hacemos aquí. Pero la Santa Cena solo es una figura de nuestra intención. La intención de comer pan con Él, de comer con Él, de masticarlo y de meterlo dentro de nosotros, que es lo mismo que oír su palabra y creerla. Es un símbolo. Comer pan es el símbolo de escuchar la palabra y creerla. Creerla es masticarla. Creerla es digerirla. Creerla es permitir que entre en nuestro ser interior. Eso es lo que quiere decir esta doctrina. Es el único rito que nos dejó el Señor Jesús, la Santa Cena. Padre, levanto mis manos en el nombre de Jesús para bendecir este pan.
para que al comerlo nos recuerde quién es el que debe estar dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestras ideas. El pan vivo que bajó del cielo. Bendigo esta copa también, Señor, para que al tomarla sepamos que la vida está en la sangre, y que al tomar esta copa, tu vida está en nosotros, Señor. Y que todo el que tenga fe salga conviccionado, Señor, del propósito de la Santa Cena, la comunión con Dios y con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo te busco, yo te busco con fuego. Levanta tus manos si quieres intimidar mi corazón. Intimida con el Señor diciéndole: yo te busco. Yo te busco. Humíllate a Él, humíllate con Él. Yo te busco. Recíbelo. Recibe mi adoración. Te anhelo, Señor, te anhelo. Entra en su presencia diciéndolo: te necesito. Si lo necesitas, dile: te amo, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. En intimidad dile: te amo más que a mi ser. Dígaselo a Él. Te necesito, te amo más que a mi ser. Solo una cosa pido al Señor con el corazón, y esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca yo en la casa de mi Dios. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordando al Señor Jesús que nos dio esta instrucción, cerramos nuestros ojos para comer este pan, sabiendo lo que estamos masticando, lo que estamos introduciendo dentro de nosotros, el pan, la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Pido al Señor con el corazón, y esta buscaré, que todos los días de mi vivir
permanezca yo en la casa de mi Dios. Levante sus manos conmigo, dígale al Señor: solo una cosa pido al Señor con el corazón, y esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca yo en la casa de mi Dios, y buscarle su templo y en su presencia estar, contemplar su hermosura, oh mi Señor, y buscarle su templo y en su presencia estar, contemplar tu hermosura. Una vez más, oh mi Señor, y buscarle su templo y en su presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Mi alma te anhela y clama por ti. Temprano en la mañana me levanto y te busco, sí, porque tú has sido mi ayuda, y en la sombra de tus alas me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dile: mi alma te anhela y clama por ti. Temprano en la mañana me levanto y te busco, sí, porque tú has sido mi ayuda, en la sombra de tus alas me gozaré. Dilo: me gozaré, me gozaré. Adoremos a Cristo con el alma y cantemos al quien es digno de alabanza. Esta es la sangre de Jesús. La vamos a beber. Dice el Antiguo Testamento que la vida de la carne en la sangre está. Por eso no debemos de comer moronga ni cosas de sangre. Hay que tener cuidado con la alimentación que tenemos, porque la vida de la carne en la sangre está. Y al beber esta copa no es vino, es la sangre de Jesús, la vida de Jesús. ¿Está consciente de eso? Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias le partió diciendo: esto es mi cuerpo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Participamos de la sangre del Señor. Amén.
Recibe de Dios. Recibe de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga y te dé shalom. En el nombre de Jesús. Sí, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, recibe de Dios. que extienda su amor. Ven.